Buenas tardes. Bienvenidos amigos del Instituto Nacional Liberiano. Soy Hugo Di Ricio y en esta oportunidad vamos a charlar sobre un tema que ya se está volviendo historia, que es justamente qué efecto produjo la aviación en 119 años de vida, formalmente hablando, sobre la atmósfera, sobre el medio ambiente y qué podemos plantear acerca de la futura evolución de esta disciplina, la aviación, nuestra pasión. Es decir, qué va a pasar con la sustentabilidad de esta actividad en el futuro. Nosotros ya hemos disfrutado de ella, pero nuestros hijos, nuestros nietos. Ok, permítanme compartir con ustedes la pantalla y mostrarles qué es lo que hemos preparado en oportunidades anteriores para la Universidad Provincial de Seiza y para la Facultad de Ingeniería de la Facultad del Ejército. El título de esta conferencia se llama Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 119 años de aviación, haciendo referencia a aquella oportunidad en que formalmente los hermanos Wright efectuaron el primer vuelo con escribano presente para hacerlo constar en la historia, cuando sigue siendo un tema aún controvertido. La capacidad de volar en forma controlada se la adjudica más bien a Alberto Santos Dumont, el brasilero considerado como el padre de la aviación, por haber podido subir a una persona a bordo de una aeronave, en este caso era un globo aerostático con forma usada, carenada, es decir, algo que no solo se elevaba del piso, sino que podía ser dirigido en cuanto a su dirección, el dirigible. Bueno, más allá de eso, 119 años de aviación interactuando con la atmósfera y siempre creando la necesidad de un viento relativo a través de una fuente de poder. Esta puede haber afectado de alguna manera al medio ambiente en mayor o en menor grado, pero ese tema ya fue estudiado y permítanme que les exponga, amigos newberianos, la magnitud de este efecto. ¿Ok? Bueno, muy bien, vamos adelante. El medio ambiente. Algo así como el espacio aéreo, pero algo más, en donde nos desenvolvemos todos. Está considerado el medio ambiente aquel lugar en donde ya sea compuesto por aire, tierra o agua, y todas las capas de la atmósfera, los océanos, toda la materia orgánica e inorgánica, los organismos vivientes, y además el sistema interactuante es el escenario donde nos desenvolvemos, el medio ambiente, y que deberíamos conservarlo porque es el propicio para el desenvolvimiento de la vida humana. No ocurre lo mismo en otros planetas, en donde el medio ambiente tiene otras características que impiden el desarrollo de la vida. Pero en este caso tenemos una situación relativamente estable que permite nuestra subsistencia. No la afectemos más, por favor. De allí que viene la disciplina y el ámbito de estudio del cuidado y gestión del medio ambiental. Se puede definir esta actividad como el uso más inteligente que se le puede asignar a los recursos finitos de la naturaleza para producir el mayor beneficio. De manera que esto exige una planificación, no solamente disfrutar de la vida, sino planificar de forma balanceada e integrada la combinación de toma de decisiones económicas, sociales y ambientales para que el equilibrio se siga manteniendo y podamos seguir no solo volando, sino viviendo. Y como tercera pata de la exposición, dijimos medio ambiente, desarrollo sustentable y aviación, permítanme que les explique qué entendemos por desarrollo sustentable, que es aquel que permite que no solo hoy podamos subsistir y desarrollar nuestras actividades, sino que también lo puedan hacer nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras en la misma igualdad de condiciones, es decir, sin recurrir a soluciones extremas por haber afectado hoy el futuro de la naturaleza. Formalmente, académicamente hablando, digamos que el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades sociales, económicas y ambientales para el presente, pero sin comprometer la capacidad de futuras generaciones. ¿Ok? En ese contexto es que uno de los clubes de amigos, podemos decir así, clubes de amigos de ingenieros que siempre hablan en difíciles de comprender, los ingenieros en todo el mundo, aquellos que son responsables de las grandes obras de la ingeniería, gigantescos puentes, grandes túneles, centrales de energía, renovable y no renovable, reunidos en lo que se llama la FEMOI, Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, se han planteado que después de sus grandes obras y de las futuras que van a emprender, tiene que existir un nivel mínimo de satisfacción de las necesidades de estos 17 principios que han hecho público el año pasado y que quiero compartir con ustedes para que vean que no solamente se trata de observar el desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicada, sino que estas deberían asegurar condiciones mínimas de convivencia entre los científicos, los tecnológicos y los habitantes normales
de los países para que puedan convivir en el futuro. Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible sostienen justamente, valga la redundancia, que debe asegurarse de modo un poco más claro, como muestra la siguiente transparencia, que todos los esfuerzos de ingeniería, todos los esfuerzos por forzar las fronteras de la ciencia, aseguren un mínimo de esfuerzo por el fin de la pobreza, por reducir el hambre a cero, al menos una tendencia, que aporten a la salud y al bienestar en alguna medida, en algún grado, que no dejen de lado la educación, que tengan en cuenta los principios de la igualdad de género, hoy muy de moda, quizás no en la práctica, pero sí en la declamación. El problema del agua limpia y el saneamiento para la subsistencia de las civilizaciones, la energía a nivel accesible y que no se produzca de modo contaminante, o sea, la energía limpia, si es posible, que haya normas mínimas de trabajo decente y crecimiento económico, que el esfuerzo de las personas sirva por lo menos para su subsistencia y que no resulte insuficiente para llegar a fin de mes. Que se hagan aportes significativos en la industria, innovación e infraestructura. En el punto 10, que se reduzcan las desigualdades, que se construyan ciudades y comunidades sostenibles, con estos principios que estamos hablando, que se produzca una producción y un consumo responsables. En el ámbito de energía ya se habla de la palabra prosumo, es decir, producir energía para aportar a la red cuando no la necesito totalmente, no solamente consumirla y a bajos costos. El número 13 compite acciones por el clima y no afectarlo negativamente, no olvidar de la vida submarina y su preservación, la vida de los ecosistemas terrestres hoy en amenaza por ser invadidos por la civilización y la explotación agrícola, el tema de la paz, la justicia y disponer de instituciones sólidas para que nos organicen y nos gobiernen, y finalmente forjar buenas alianzas para lograr todos estos objetivos. Los ingenieros pensaron no solamente en derivadas integrales, en funciones de Lagrange, podemos decir números imaginarios para la aerodinámica, sino que estas visiones humanísticas son imprescindibles para que un proyecto tecnológico tenga éxito también en el futuro. Ok, con esta base robusta es que me permití, de forma atrevida si ustedes quieren, para nuestro ámbito de pasión, que es la aviación, formular algo así como recomendaciones, recetas de cocina de Doña Petrona, o algo más, si quieren, más formal, los 10 mandamientos del desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente en la aviación. Me nutrí de conocimiento que pude adquirir ya de grande, cuando fui pelado y con bigotes blancos, y qué están haciendo otros países y nuestras mismas instituciones respecto de preservar el medio ambiente y aportar a la sostenibilidad futura cuando uno ejerce una actividad maravillosa, yo digo la mejor del mundo, que es la aviación. Bueno, con estas fuentes de inspiración, estos documentos, verdaderas doctrina sentada en ese sentido, es que voy a formular los 10 mandamientos que a mí me parece conveniente respetar y dejar como legado a nuestros sucesores. El primero de los mandamientos sería que respecto de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, en aviación se habla muy poco. Es un tema del cual casi no se habla. Debería recurrirse a él, a su tratamiento, a las previsiones, a ejercer una conducta ejemplo para otras actividades, como siempre la aviación lo fue, pionera en los desarrollos tecnológicos y en los descubrimientos. Para ustedes que están ávidos de un dato, de un número, quizás ahora podría terminar la conferencia cuando yo les diga que la contribución de la aviación mundial a la contaminación, desde que están volando aviones en la corteza terrestre, que son a la fecha 200.000 vuelos diarios, 200.000 despegues y con la ayuda de Dios 200.000 aterrizajes, la afectación de la atmósfera ha sido de un 2%. El responsable de la aviación es un 2% del daño que se le ha producido. No es muy significativo, pero es un daño. Y hay muchos documentos técnicos para informarse al respecto. Quiere decir que este tema hay que empezar a tratarlo, primer mandamiento. Y a propósito de ello, quisiera que ustedes tomen conocimiento de estos esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional aeronáutico por reducir el daño al medio ambiente. Fíjense esta noticia que es de abril de 2021, del año pasado.
se produce el primer vuelo de carga neutro en emisiones entre Europa y China. Esto de neutro significa que el daño que se produce al ambiente por efectuar un vuelo ha sido contrarrestado por un esfuerzo previo en beneficio de ese daño que se va a producir. Por ejemplo, parte del consumible combustible que va a bordo puede llegar a ser biocombustible. En este caso, se trata de una ruta de un vuelo semanal entre Frankfurt y Shanghái, en China, llevado a cabo por la logística DB Schenker y Lufthansa como operador. Déjenme contarles algo más. Esta ruta se denominó a sí misma como sostenible, es decir, inicia sus vuelos regulares esta empresa aérea utilizando biocombustible. Pero fíjense las características de este empleo. La carga es neutra en emisiones de dióxido de carbono. Ya vamos a ver que cuando el motor de aviación está funcionando, uno de los productos que emite es el dióxido de carbono. Se usa una aeronave Boeing 777 entre esas dos escalas. El combustible de aviación sostenible se produce en base a biomasa, es decir, aceites vegetales y de cocinas usados, reciclados, y es muy caro obtenerlo. No solamente perforar la corteza terrestre, llegar a las fuentes del petróleo y de refinarlo, sino que cuesta 3 veces más que el combustible fósil y la cantidad es limitada. No se pueden llenar todos los tanques de biocombustible porque no existe en cantidad suficiente aún. Bueno, podemos decir que esta conexión de vuelo es neutra en emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el daño que produce, como recién expliqué, es subsanado, es compensado en magnitud por el esfuerzo por beneficiar al medio ambiente. Dice que permite ahorrar 174 toneladas métricas de JP1, nuestro combustible por semana, combustible para reactores. Y acá está la clave de por qué es neutro, entre comillas. Cuando se quema el motor, se libera la misma cantidad de dióxido de carbono que se eliminó durante el crecimiento original de las plantas, y a su vez los gases de efecto invernadero producidos durante la fabricación y el transporte del combustible se resarcen con proyectos de compensación sostenible. Por ejemplo, la empresa planta árboles, evita incurrir en desmontes y cosas por el estilo. Pero lo clave es lo que está subrayado allí. Como no queda más remedio que liberar dióxido de carbono al quemar combustible en el motor, en cantidad es igual a la que se eliminó durante el crecimiento original de las plantas. Las plantas crecen y consumen el dióxido de carbono. Ok. Ahora bien, por razones técnicas y legales, actualmente no es posible alimentar una aeronave solamente con biocombustible. Debe mezclarse con el JP1 convencional, más que nada por los costos que devendrían si fuera todo 3 veces. Debe mezclarse con JP1 convencional en la planta del aeropuerto, y este además es consumido de forma proporcional por todos los aviones que son rellenados posteriormente. Ok. Fíjense otro caso. En 2011, ya hace 11 años, Lufthansa ya había operado Airbus A321 en 4 vuelos diarios de ida y vuelta entre Hamburgo y Frankfurt, en los que uno de los motores era alimentado solamente con combustible convencional y el otro con una mezcla de JP1 y biocarburante. Ahí vemos el carenado del capotaje del motor, que está identificado como Lufthansa Biofuel Power. Y bueno, esto funcionó durante un periodo de 6 meses para evaluar el impacto del uso del biocombustible en el proceso de mantenimiento y en la vida útil de los motores. Muy bien, amigos newberianos. Ya nuestro instituto, en ocasión del primer centenario del primer Congreso Panamericano de Aviación, al que concurrió Alberto Santos Dumont, Alberto Roque Macías, en 1916, fue el primer Congreso Panamericano que se produjo de aviación en Chile, en Santiago. En esa oportunidad se reunieron los grandes de la aviación, y 100 años después volvió a reunirse en Santiago el mismo congreso al que concurrió nuestro Instituto Nacional Newberiano. Se presentó un trabajo allí, producido por el suscripto, que se llamaba Efecto producido por 100 años de aviación sobre el medio ambiente. Y hice referencia a la encíclica Laudato Si, que el sumo pontífice emitió en base a su naturaleza de técnico químico, esa es su formación, para tratar de hacer esfuerzos por cuidar nuestra casa común, nuestro planeta. Y comparé inmediatamente las características del efecto acumulado de 100 años de vuelo sobre la atmósfera que había producido nuestra actividad con las recomendaciones que producía esta encíclica para tratar de cuidar nuestra casa común. Y repito, la aviación es responsable por no más del 2% de la contaminación del planeta, es decir, no más del 2% total de emisiones de dióxido de carbono, que es inevitable hasta ahora. Ok. El segundo de los mandamientos sería
abrir nuestra mente y tratar este tema con nuestros colegas, con los pasajeros, con nuestra comunidad aeronáutica, de modo que todas las opiniones sean balanceadas. Solo la opinión balanceada y consensuada de distintos profesionales de otras tantas especialidades puede reflejar con la mayor aproximación la naturaleza de este problema y de su solución. Tropezamos con una dificultad. Diariamente, desde hace 200 y pico de años, estamos viendo en los medios de comunicación cómo es el desenvolvimiento de los argentinos. Verdaderos modelos de personalidad e idiosincrasia que no por buena ni por mala se ha hecho singular en el mundo. Parece que fueron renuentes al trabajo en equipo, no pueden convivir dos personas, inmediatamente surge un disenso y hay enfrentamiento, y toda nuestra administración, la administración de la cosa pública y privada, parece que se desarrollara en el ámbito de los conflictos más que de los consensos. Para este tema del trabajo con la atmósfera, con el medio ambiente y con la aviación, no queda más remedio que unir codos, juntarnos y aportar nuestros buenos puntos de vista. No quisiera dejar pasar el dibujo que aporté para ilustrar este tema. Dice, hay grandes posibilidades de que tu punto de vista no sea el único posible. Lo dijo nada más ni nada menos que Carl Sagan. Es una jirafa que está viendo a una mujer vestida con un atuendo rojo y un gran sombrero, pero en su punto de vista subjetivo unidireccional está dibujando un círculo con otro concéntrico, que es el sombrero que él ve. Y no ve toda la figura, ¿no? La mejor opinión sobre un problema es la suma de todas las opiniones de distintas personas desde distintos puntos de vista. Ok, vamos al punto 3. De los libros surge hoy que las conductas que utilizan las administraciones de los distintos gobiernos de los pueblos se basan muchísimo en considerar el impacto social de sus medidas mucho antes de adoptarlas, de manera de pagar, no solamente pagar a bajos costos políticos, sino de producir el mayor bien posible y no afectar a las mayorías ni a las minorías de modo significativo, sino consensuar, convivir. Dice, los programas internacionales de desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente exigen la participación de todos los que disfrutarán de los beneficios o sufrirán los perjuicios de los proyectos. Hay que escuchar a todos, desde el pasajero que va a bordo hasta el operador de mantenimiento, el operador aéreo llamado piloto o los operadores comerciales de cargas, hasta el habitante que vive cerca del aeropuerto y nunca va a tomar un avión. Quizás todos están afectados de algún modo por este fenómeno. Viven en la misma atmósfera, en la misma casa común que se puede ver afectada por un mal ejercicio de la disciplina aviación. Fíjense los proyectos aeronáuticos que tienen fuerte impacto social, como ejemplos. Cerraron o abrieron un aeropuerto o una ruta aérea, cuando estuvo y la cerramos, o cuando no existía y la implementamos. Factores que surgen a favor y en contra. Instalar o levantar un taller de mantenimiento aeronáutico o un banco de motores. Como fuente de trabajo, 10 puntos, como nivel de ruido puede ser hasta insoportable. Instalar o desmontar un polo tecnológico aeronáutico, el de Morón, el de Palomar, ¿qué pasó con ellos? Decidir sobre una fábrica de aluminio o duraluminio. La tenemos, pero no la usamos, porque todo nuestro duraluminio que sale del Aluar no va a la aviación, va a la exportación, en donde se produce la trefilación, laminación, extruido, y vuelve a la Argentina en valores significativamente mayores, en el orden de varios factores. Por ejemplo, multiplicó por 10 sus costos. Esto es grave. Ok. Hablando sobre el impacto social, se han producido casi recientemente, no quisiera referir a lo último, que hace una semana acaba de caer en una granja agrícola de Australia un trozo de un objeto espacial chino que se preveía iba a caer en el océano, pero cayó causando un gran impacto social en medio del lugar de trabajo de un señor agropecuario. Fíjense esto que pasó el año pasado: explosión de un motor en vuelo y caída de restos sobre zona poblada de Denver, Colorado, Estados Unidos. Un 777 pierde el aro de entrada de aire del motor y cae en el porche de una casa al lado del vehículo, en la, como lo llaman, el front yard, donde se guarda el coche. Bueno, otro ejemplo. Reciente caída sin control de los restos de un cohete chino en el Océano Índico. Esto sí fue en el océano el 9 de mayo de 2021. Hay otro ejemplo más de impacto social de las rutas del empleo de los aviones como medio de transporte. Colisión aérea entre un avión privado y otro de línea aérea no regular,
con caída de partes y, bueno, en este caso el avión pequeño cae con paracaídas balístico. Es muy interesante, el paracaídas balístico ha salvado la vida de muchas personas para aviones pequeños, pero no se utiliza, no se puede utilizar por razones tecnológicas en aviones de más de 1.200 kilogramos de peso. Es decir, acá vemos el avión de línea aérea no regular que terminó con un fuselaje destruido por el impacto, y el otro que llegó a tierra con el paracaídas balístico salvó su tripulación, pero no la aeronave. Ejercemos la aviación, pero producimos un impacto social, no solamente pasajeros que vuelan, sino daños a terceros. Ok. Cuarto mandamiento. En esta oportunidad que hemos decidido tocar los temas de cuidar el medio ambiente mientras volamos. Se llama diseñar y evaluar resultados de sustentabilidad e indicadores de gestión y cuidado del medio ambiente. Esto de los indicadores de gestión es una disciplina que hace que hoy en día los japoneses nos enseñaron que no se puede administrar sin medir y no se puede medir sin cuantificar en base a un patrón sólido, de manera que sepamos de qué estamos hablando, de cuánto estamos hablando, qué tan bueno o tan malo es el efecto que produce la aviación sobre el medio ambiente. Hablando específicamente sobre daño al medio ambiente, se ha desarrollado el concepto de huella de carbono, otra cosa nueva que no estaba cuando nosotros estudiábamos, cuando éramos jóvenes, que sería algo así como el conjunto total de emisiones de gases de efecto invernadero producidas por una organización, por un evento, por un producto. En alguna oportunidad me tocó calcular la huella de carbono de toda la campaña antártica, porque se produce y se logra con efecto, con éxito, gracias a Dios, pero lamentablemente transportando mucho combustible que se quema en esa atmósfera diáfana y pura, prístina que es la de la Antártida, ¿no? La huella de carbono. Ok. La aviación produce muchas cosas buenas. Comercio es un efecto económico multiplicador, turismo, placer, soluciona problemas personales de forma inmediata porque uno puede desplazarse rápidamente al lugar donde está el problema, por niveles personales, comerciales, empresariales, pero además produce estas cosas: dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, ozono, bueno, cirros de vapor de agua y estelas de vapor inevitable, dióxido de azufre, son los productos de la combustión, monóxido de carbono, ruido, humo, otros efectos indeseados. Esto es así hasta ahora, ¿no? Mientras sea quemar combustibles, hidrocarburos. Es así que producimos y dejamos una verdadera huella de carbono después de un vuelo. Así la huella de carbono recién la definimos como el conjunto total de gases de efecto invernadero producidos por una organización. Si me permiten, acá hay un símbolo que lo describe como huella, como la pisada de un pie, producida por el combustible y todos sus subproductos, ¿no? Produce transporte, produce ahorro a veces, pero produce basura también, gas, en fin. Los gases de efecto invernadero, que forman parte de la definición de la huella de carbono, son aquellos que producen un efecto de calentamiento de la atmósfera terrestre, similar al fenómeno que se registra dentro de un invernadero de cristal, que para las plantas puede ser bueno, pero cuando es a nivel global y se aumenta la temperatura media de una región, bueno, cambian las características del ecoclima y esto afecta el desarrollo de la vida humana y animal. Los gases de efecto invernadero se miden por cantidad de dióxido de carbono emitido y, bueno, esos gases son los que describí recién: el dióxido de carbono, el vapor de agua, óxido nitroso, todos los productos de la combustión en vuelo. ¿Ok? Pero ¿cuáles son esos y qué hacen esos gases? Por ejemplo, el dióxido de carbono afecta la habilidad de la Tierra para absorber radiaciones. La aviación es responsable por algo menos de 2% de las emisiones de dióxido de carbono. Los óxidos nitrosos, producto del quemar combustible, se acumulan en la atmósfera llevando a... perdón, ahí estoy. Uy, qué lío. Llevando a aumentos de temperatura a través del tiempo. Combinan formando ácidos y viajan con el viento. El vapor de agua no es tan grave, es un coproducto de la combustión del JP1 a gran altura, se condensa y forma estelas, como en Estados Unidos cuando uno se levanta a la mañana y mira el cielo y ve el mismo cruzado de estelas que han dejado todas las aeronaves comerciales, ¿no? Sigamos, el ozono, por ejemplo, que es el resultado de la reacción fotoquímica de óxido nítrico y la atmósfera, es un escudo del planeta contra los rayos ultravioletas. De manera que el escudo de ozono es bueno, pero romperlo es lo malo. Ustedes vieron que se habla del agujero de ozono que aumenta de tamaño y eso es negativo. Bueno, se va rompiendo nuestro agujero de ozono, se va agrandando, se va achicando el escudo del planeta contra los rayos ultravioletas, que son letales. El dióxido de azufre, el azufre del combustible se oxida cuando se quema y combinado con agua forma estelas causando problemas respiratorios.
El monóxido de carbono, como ustedes sabrán, por el efecto negativo que produce al funcionar mal las estufas, es causado por la combustión y según su concentración y grado de exposición puede afectar la salud. De hecho, son los accidentes lamentables domésticos que ocurren cuando una estufa anda mal. Bueno, pasemos al siguiente mandamiento, el quinto, y ya vamos terminando. Evaluar los costos y la economía de las decisiones sobre desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente. El desarrollo sustentable y estos temas no son cuestiones de hippies, de Woodstock, del símbolo de la paz y somos buenos, Greenpeace. No solo apelaciones emotivas. Al no cuidar el medio ambiente perdemos dinero y este se deteriora. El desarrollo sustentable está siendo la única esperanza para un futuro que realmente hoy es incierto. Si continúan las tendencias en cuanto a contaminación y afectación a los recursos naturales, está comprometido el desarrollo sustentable. Entonces, por eso tenemos que cuantificar y valorizar los costos de hacer cosas y dejar de hacer otras en función del bien del medio ambiente. Okay. Esto se hace en un contexto, los ingenieros siempre disfrutan planificando, ¿no? A veces no se cumplen los planes, pero peor es no tener un plan. Es así que el punto 6, el sexto mandamiento, es planificar y administrar. Administrar es muchas cosas, ¿no? Es proporcionar, es gestionar, es evaluar, es dosificar, es gobernar. Y planificar es antes de todo eso. Acá dice que en cuestiones técnicas aeronáuticas, autoridades y los funcionarios no solo deben conocer la cosa, administrar, de oído, deben ser expertos para poder desempeñar en forma idónea su profesión. La OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, recomienda que para los puestos claves de autoridad aeronáutica civil en los países no basta gente experimentada, hay que ser experto, destacado, prestigioso. Las organizaciones públicas y privadas deben formular sus planes estratégicos en función de cuidar el medio ambiente y no olvidar las contingencias, es decir, tipo plan B, cuando algo no funciona, ¿qué hacer en ese caso? Ok, y podemos decir en términos estratégicos que todos los planes deben contar con el consenso de la opinión pública, porque los van a afectar en definitiva a ellos. Ok, vamos al séptimo mandamiento y se termina esto. El séptimo mandamiento es cuando se adopta una solución, y miren qué lindo dibujito que agregué, una aeronave profusamente adornada con objetos de la naturaleza y una generación de energía en función del viento como un molino, y es un placer mirar ese dibujo. Ok, hay que buscar y difundir la innovación. Hay soluciones realmente creativas, inéditas, no exploradas en función de mejorar el medio ambiente. Existe este problema, lo sabemos, pero existen muchas soluciones. Y los países del hemisferio norte, aunque algunos del sur, algunas provincias incluso de nuestro país, ya tienen soluciones hechas ley que buscan formular una protección asegurada del medio ambiente. Por ejemplo, para que ustedes sepan, ¿no? Las actividades reservadas exclusivas fijadas por una de las últimas disposiciones del Ministerio de Educación de la República Argentina, del Ministerio de Educación de la Nación, respecto de las incumbencias, como se hablaba antes, hoy se llaman actividades reservadas exclusivas de los títulos de ingeniero, incluyen explícitamente atribuciones sobre seguridad e higiene, en el caso de los aeronáuticos, en aeropuertos y ambientes aeronáuticos. De manera que no solo hay que diseñarlo y concebir los ingenios, sino que hay que prever el esfuerzo anticipadamente para que se respete el medio ambiente en esos grandes ingenios de la tecnología llamada aeropuertos. Ok, y una vez que tenemos todo esto planificado, masticado y hemos descubierto la innovación y cómo ponerla en funcionamiento, hay que liderar, comunicar y consultar. Hay que empezar a hablar de estos temas. Como dicen, se hablan los posgrados acá en el país y en Estados Unidos. Vieron que en muchos posgrados acá en el país se incluyen muchos términos del inglés para que parezca más sofisticado el estudio, ¿no? Pero bueno, hay una palabra que es un poco reemplazable, que es stakeholders. Para el ámbito de la aviación, el stakeholder es tanto un piloto rubio, alto, de anteojos Ray-Ban y ojos celestes, como un chico que está jugando cerca de un aeropuerto y que nunca tocó un avión en su vida. Son stakeholders, son personas que se van a ver afectadas por el desarrollo de la actividad. Hay que organizar conferencias sobre el tema, no tener miedo de estas conferencias sobre temas inéditos, consultar especialistas, empezar a estudiar, difundir la información y hacer esfuerzos verdaderos. Como en este caso, la Universidad de Ezeiza y la Facultad de Ingeniería del Ejército ya han organizado esta conferencia con el mismo contenido en oportunidad anterior. Ahora estamos tratando de ampliar su alcance y eventualmente, si tenemos suerte, la Universidad de Ezeiza va a proponer en el mes de octubre
estudio de posgrado, de 20 horas de clase aproximadamente, para profesionales sobre medio ambiente, sustentabilidad y aviación. Ok, anteúltimo requisito de los 10 mandamientos, las tablas de la ley: cumplir con los requerimientos regulatorios y legales. Ya hay mucho escrito sobre el tema. Y para colmo, hay mucho escrito sobre la aviación y el medio ambiente. Hay documentos de la OASI al respecto. Y hay regímenes provinciales, si bien no aeronáuticos, hay regímenes provinciales sobre ahorro de energía, sustentabilidad, medio ambiente. Hay que tomarlos a tiempo. Su cumplimiento no solamente a uno lo vuelve más bello, sino que reporta beneficios económicos y uno puede acceder a regímenes promocionales de descuentos de impuestos o descuentos de tarifas cuando aporta al medio ambiente. Ok, hay que conocerlos. Como novedades del ámbito aeronáutico y del medio ambiente de la Organización Civil Internacional, de Aviación Civil Internacional, expongo rápidamente estos. Hay una nueva norma sobre la certificación de las aeronaves y sus motores referidas al ruido y la calidad del aire. Hay nuevas metas tecnológicas para alcanzar. La OASI ha dicho que el ruido de las aeronaves de hasta 15,5 decibeles por debajo de los límites del capítulo 14 para las aeronaves de pasillo único tiene que ser logrado para 2027, dentro de 5 años. Ha establecido que debe hacerse una reducción de las emisiones de óxidos nítricos en un 54% con respecto a los estándares y recomendados procedimientos más estándar y recomendados de la OASI sobre estos óxidos, ¿no? Se debe hacer esfuerzos en el sentido de mejorar el rendimiento del combustible, sacarle más provecho de hasta 1,3% anual con las nuevas aeronaves que entren en producción. El avión nuevo que sale versión 2023 de tal avión no solamente debe ser más hermoso, más bello, más caro, sino que tiene que consumir 1,3% por lo menos más de ahorro de combustible. Bueno, y otras exigencias que la OASI se ha plantado para que cumplan los operadores y los fabricantes. Es muy interesante. Hay más novedades. Por ejemplo, hay un comité de la OASI que ya tiene muchos años, que es para la protección del medio ambiente y la aviación. Y tiene un montón de medidas mundiales que van a regir a partir de febrero de 2019. Este comité, el CAEP, Comité de la OASI para la Protección del Medio Ambiente y la Aviación, tiene 35 años, ya 36. Interesante. Sigamos. El famoso CORSIA, que es el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional de la OASI. Ahí arriba está el membrete del documento, que es ICAO, International Civil Aviation Organization Environment, atmósfera. Este documento es un acuerdo para el cálculo y reclamo de beneficios provenientes de la utilización de combustibles de aviación sostenibles. Tiene que haber no solo un reintegro, sino un reconocimiento del gobierno o de la autoridad de energía hacia aquellos que hacen un esfuerzo por ahorrar combustible. Hay nuevas publicaciones. Bueno, esto quizás convenga leerlo en detalle, ¿no? Pero son todos objetivos que se ha propuesto la OASI a cumplir y los va a cumplir, en el sentido de que los promueve en forma de recomendaciones a los países y estos los tomarán, los transformarán en normas con la autoridad de aplicación. Y por último, como 10º punto, administrar el riesgo. Ustedes vieron que dentro del concepto de seguridad operacional, que sería la nueva doctrina que deambula por los pasillos de la aviación y que apunta a un objetivo teórico que era el de 0 accidentes, algo parecido a lo que dijo Henry Ford en 1900 cuando habló de 0 defectos, inspección 100%. Imposible de cumplir, pero es un objetivo al cual apuntar. 0 accidentes. Ha surgido la seguridad operacional. En Argentina tenemos un nuevo organismo que se llama Junta de Seguridad en el Transporte, que ha absorbido la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil y ha extendido los procedimientos de investigación de accidentes de aviación civil a las disciplinas del transporte terrestre y el marítimo. Gran cosa, gran cosa, porque nosotros éramos metódicos, estudiábamos los accidentes, toco madera, porque siempre que tocar madera cuando uno habla de accidente de la aviación, de forma ordenada. Suponíamos que los accidentes se producen por 3 posibles causas: técnica, aérea y humana, y las estadísticas ya nos muestran cuál es la más significativa. Es más del 80% del factor humano el que desencadena los accidentes, siendo el factor humano no solo el piloto, sino algún miembro de toda la comunidad aeronáutica que interviene. De manera que hoy el riesgo que establece el concepto de seguridad operacional, que hay que mitigar
reducir o eliminar o aceptar, en el peor de los casos, si no podemos hacer nada por ello, ya forma parte de un procedimiento que está en un manual de gestión para la seguridad operacional, que lleva un número de documentos que no se ve ahí, pero está la tapa de la publicación de la OASI. Acá está prevención de accidentes, el viejo PREVAC, investigación de accidentes, y todo eso debe proveer a una mayor seguridad. Ok, ¿cómo se hace esto? Es muy interesante ver los postulados de ser protector del medio ambiente y de desarrollo sostenible, pero ¿cómo lo hacemos? Acá les reuní algunos ejemplos. Por ejemplo, una compañía aérea renovó su flota operando aeronaves más livianas, que sacan a pasear menos del aluminio, menos peso, si es posible, y ahorran combustible. Otra compañía estudió sus rutas y rediseñó sus recorridos para consumir menos combustible aún, evitar tramos innecesarios. Otra compañía aumentó en 3 puntos la cantidad de biocombustible que consumen sus aeronaves y trata de amortiguar los costos de ese combustible más caro de algún modo, pero emite menos óxido nítrico, dióxido de carbono y reduce menos la capa de ozono, etcétera, etcétera. Otra compañía puede haber extendido su plan de responsabilidad social procurando que sus aeronaves no vuelen sobre reservas naturales, que son zonas que terminan afectándose de algún modo. Más ejemplos. Rediseño del tratamiento de residuos peligrosos, sobre todo los de aviación. Drenamos combustible de los tanques para sacar la humedad, drenamos líquido hidráulico cuando cambiamos de los sistemas. ¿Dónde va a parar ese fluido? ¿Hemos pensado un nuevo tratamiento de esos efluentes indeseados? Debemos proteger la capa de ozono, utilizar productos que no lo afecten, tener control en la emisión de los gases de efecto invernadero, aprovechar las energías renovables, y ahí me voy a ceñir a la próxima transparencia que nos va a impactar fuertemente. Producir el dural con menos energía eléctrica. Ustedes saben que la industria del aluminio es fuertemente consumidora de energía. El ejemplo es Aluar y Futaleufú. Se hubo que construir una represa hidroeléctrica para producir energía suficiente como para tratar la alúmina y producir el aluminio, ¿no? Recolección de aeronaves abandonadas y su tratamiento y traslado a escuelas técnicas y universidades para satisfacer las exigencias de la ANAC respecto a escuelas técnicas que tengan todo tipo de fierrerío. No aeronaves aeronavegables, pero sí completas. Desarrollar y construir aeronaves con plantas de poder eléctrica. Hoy por hoy, prototipos, investigación y desarrollo. Mañana realidad. Y próxima transparencia, otra realidad. Ingresar en el mundo de la eficiencia energética. Fíjense lo que estamos haciendo en Palomar. El viejo logo de nuestro avión, hoy galardonado con un símbolo de hoja de árbol y un enchufe eléctrico, el centro de egresados de la Escuela Técnica de Palomar y la escuela propiamente dicha. El avión que tenemos y uno nuevo similar que estamos haciendo, pero para allá más hacia adelante, algo parecido a esto, como nos hemos extendido en la anterior conferencia del Instituto Nacional Newberiano, el avión eléctrico, en donde vamos a obtener este producto, un parallamas con 4 bloques de baterías, un pequeño motor eléctrico, un control de velocidad y una estructura portante para motor, hélice y cubo de hélice. Esto es una realidad que se está... Pero bueno, esto no sería solamente un avión que se va a mover en base a energía limpia, falta algo más. Para que la carga de las baterías de la aeronave sea realmente de energía limpia, hemos empezado un pechazo a lo grande para poder obtener las placas solares que van a estar en el techo del hangar de nuestra escuela técnica, y con esa energía vamos a cargar el avión. Ahí sí va a ser vuelo con energía limpia, porque si nuestras baterías se cargan con la corriente de red que es producida por una usina térmica de Puerto Nuevo, estamos en lo mismo. Ok, sigo adelante. Creo que esta es la última transparencia. Existen documentos, iniciativas e información de actualidad para ilustrar a nuestros aeronáuticos e ir creando conciencia sobre el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente en la aviación. La aviación siempre ha ido a la vanguardia en la aplicación de innovaciones. Es y será el ejemplo en este sentido. Y les pido por favor que debemos observar esta disciplina para que redunde en mayores beneficios económicos, sociales y ambientales para la aviación y para nuestra comunidad. Finalmente, amigos newberianos, siempre es un placer estar con ustedes y llevarles la palabra de estas inquietudes que se están desarrollando para el bien de nuestra profesión. Como atenuante les recuerdo, la aviación no ha producido gran daño sobre la atmósfera, pero intentamos producir mucho menos aún. Así que con nuestra pasión de estudiar la historia de la aviación y la aviación misma, les mando un fuerte abrazo
Y les agradezco en la persona del presidente del instituto y todos los miembros. Un abrazo grande para todos.